Frescas, el tema que va a tocar o tratar Oscar Cesaro está relacionado con el tema aranceles. Y el tema aranceles trajo novedades hace menos de 12 horas. Bien, sí, no, la visión nuestra obviamente siempre tiene que ver con la política internacional, tiene que ver con la geopolítica, digo, porque estos movimientos tienen que ver básicamente con reposicionar a Estados Unidos en un lugar que perdió y que quiere volver a ganar, en mi criterio, imposible, porque Ujú. la guerra esa está perdida, pero bueno, es un intento que hace Donald Trump pateando el hormiguero específicamente. Y lo que queda en claro es que específicamente eh, el objetivo es China. Digo, Claro. los demás países también, porque él dijo que suspende aranceles a 75 países durante 90 días porque va a negociar, porque son 75 países, recordemos que son cerca de 200 los países que hay en el mundo. Ujú. No dijo cuáles son esos países, que probablemente la mayoría sean, no lo sé, porque no lo Ujú. sabemos, del 10%. Digo, del 34, 35, 20%, probablemente sean estos del 10%. Hay que ver cuál es el peso de esos países en el comercio Ujú. internacional, en el comercio con Estados Unidos. No lo sabemos. En principio, lo único que sabemos es que 75 países tienen suspendido el alza de aranceles de Estados Unidos y que a China se lo llevó a 124 o 125%. Lo que da un poco de gracia es que lo que dice Donald Trump es que sube los aranceles contra China porque China no respeta al comercio internacional, cuando en realidad el que empezó todo el lío es él. Pero bueno, eh, es probable que mucha gente que vive en otro planeta no se entere de estas cosas Ujú. y se crea lo que dice Trump de que China es la culpable de toda la debacle que hay en este momento. De todas maneras, yo creo, en principio, y lo dijimos acá en algún momento, que Trump es un gran negociador, que el tipo sube la vara lo más que puede para después bajarla a la mitad y entonces el tipo termina siempre ganando algo. Vamos a ver cuánto. Un regateador, uno diría, Sí, ¿no? Sí. hay que ver cuánto puede llegar a ganar en un momento de debilidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Lo que busca a través de de esta suba de aranceles es reindustrializar Estados Unidos, algo que no se logra en 2 días, Ujú. ni en 4 años. Va a llevar muchos años. Es un proceso. Es un proceso de reindustrialización y hay que ver cómo lo toma, digamos, la sociedad estadounidense, porque Estados Unidos es dependiente de las importaciones. De cada día exporta menos Estados Unidos. En algún momento nosotros mencionamos cuál era la participación de Estados Unidos en el comercio industrial en el mundo en la década del 30, que creo que era algo así como el 65%, y hoy está menos del 20%. Ujú. Digo, eso es un dato. Y también es un dato que la mayor parte de las empresas que deslocalizaron, que se fueron de Estados Unidos a producir en otros países, básicamente en China, no solamente por los bajos salarios, porque China, sino porque China tiene un mercado interno que supera varias veces el de Estados Unidos, Ujú. digamos que tiene a quien venderle dentro de la propia China y dentro del sudeste En asiático. una época se decía que era mano de obra barata, pero Sí, ahora. ahora el tema es que no solo tiene, la mano de obra de China subió el precio, o sea, los chinos ganan más, Ujú. viven mucho mejor de lo que vivían hace 15 años atrás, y por otro lado, el que perdió, el que entró en déficit de producción de personal para la industria por este tema de las deslocalizaciones fue Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema que no tiene técnicos ni ingenieros capacitados para trabajar en las industrias que se pueden instalar en Estados Ujú. Unidos. De hecho, Samsung generó o instaló una empresa, no sé en qué lugar de Estados Unidos, creo que en California, hace 3 años, y no puede llegar a completar la nómina de empleados porque carece de empleados calificados. No tiene gente calificada como para trabajar en alta tecnología, cosa que sí tiene China. De hecho, algunos empresarios estadounidenses dicen, nosotros, si bien nos fuimos en principio por una cuestión de costos laborales,
hoy no nos volveríamos a Estados Unidos básicamente porque nosotros acá tenemos a buen precio, aunque lo pagamos y bien, dice, un montón de personal calificado que no tenemos en Estados Unidos. O sea, que difícilmente puedan llegar a volver. Hay que ver qué es lo que hace China respecto de esto. Digo, en principio, no sé, digamos, China está tomando una posición un tanto más beligerante de lo que venía haciendo hasta ese momento, que era, uno se encontraba con una especie de pasividad china, donde todo lo relativizaba. Hoy, con este enfrentamiento que plantea el gobierno de Estados Unidos, China está planteando dar golpe por golpe. Hay un antecedente con el tema de los aranceles, un antecedente histórico, y que ha tenido un efecto. Y bueno, ya se habla, por ejemplo, de una recesión, que puede ser una recesión mundial. Y el antecedente viene también del propio Estados Unidos. Sí, y nosotros podríamos seguir con el tema de la recesión básicamente porque no sabemos cuáles son los países que quieren negociar con Estados Unidos, cuál es su peso en el mercado internacional. Y por otro lado, todo el mundo habla de que puede haber una recesión de aquí en adelante en el comercio internacional. Vemos qué es lo que sucede con este tema de esta suspensión por 90 días a 75 países, pero algo parecido sucedió en la década de 1930, en la década de la Gran Depresión, después de ese Viernes Negro, creo que fue un Viernes Negro del año 29, que produjo la caída de todas las bolsas. Pero en principio lo que sucedió en esa época también fue que hubo una suba de aranceles abismal en el comercio internacional por parte de Estados Unidos a partir de una ley que se llamó Smoot-Hawley, que eran dos senadores republicanos que presentaron esta ley para proteger a la industria de Estados Unidos y para proteger a los granjeros norteamericanos del comercio que entraba desde el exterior, que según ellos los estaba fundiendo. Bueno, lo que generó esta suba de aranceles en esa época, estamos hablando de hace casi 100 años. Casi 100 años. Poco menos de 100 años. Obviamente que el mercado internacional era mucho más chico en ese momento y eran mucho menos los países industrializados en ese momento. Lo que produjo fue una gran depresión en el comercio internacional y todo el mundo se cerró porque todos hicieron lo mismo que Estados Unidos. Digamos, salieron a proteger sus mercados internos, y si vos me querés vender a mí vas a tener que pagar más, o mis productos, los productos que fabriquemos acá van a ser más caros, pero no va a haber otra forma de que los compren porque no van a poder entrar los tuyos, porque van a ser más caros, porque yo los encarezco de alguna manera. De ahí se desarrolló en muchos países de la periferia, fue el inicio del proceso de industrialización, esa situación de depresión mundial. Pero sí, lo que durante una década fue una depresión en el comercio internacional se sufragó finalmente, o sea, se salió de esa gran depresión a través de la violencia, que fue la Segunda Guerra Mundial, y que ya sabemos cómo terminó. Oscar Cesaro contándonos un poquito y ampliando, bueno, actualización de noticias sobre la semana que viene dando mucho que hablar respecto a aranceles, respecto a Estados Unidos y decisiones que viene tomando Donald Trump. Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura.